Bueno, pues bienvenidas a la clase 16 del grandioso arte precolombino. En esta ocasión vamos a revisar algunas deidades del agua. Las culturas prehispánicas tenían un vínculo especial con el agua y sus dioses. El culto a las deidades relacionadas con el agua era sumamente importante en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. De la obtención del agua dependía la suerte de todas las actividades agrícolas. En la clase de hoy revisaremos algunas obras de arte que nos muestran a 4 deidades mesoamericanas del agua. A Chac, que es una deidad maya, a Cosijo, que es una deidad zapoteca, a Tlaloc, que abarca varias culturas, teotihuacanas, toltecas y todas las que hablaron náhuatl, y Chalchiutlicue, que también abarca desde Teotihuacán hasta los mexicas. He de comentarles que estas 4 deidades se siguen honrando hoy en día. Entonces aunque estamos viendo arte precolombino, vamos a ver que las deidades se mantuvieron el culto pese a la conquista. Entonces, pues vamos a empezar. Aquí en la portada está un chacmol que veremos más adelante y una imagen de Chalchiutlicue que también veremos más adelante. Pues empezamos con Chac. Es una deidad maya asociada al agua, a la lluvia, a la montaña, al rayo, conocido también como Señor de la Lluvia. En algunos textos van a encontrarlo así como suena, Chac, C-H-A-C. En algunos, Chac, con doble A. En algunos, tanto el Chac como el Chac, con K al final. Y también hay algunos pues estudios donde lo nombran Chac con C-H-A-A-H-K. Entonces, como depende de la región, el tiempo en que se hicieron esos estudios arqueológicos o antropológicos. Y estamos viendo un mascarón de piedra que está representando, como les dije, a esta deidad Chac. Lo primero que llama la atención es la trompa, que es esto que vemos al centro. Estamos viendo los ojos que están enmarcados con unos rectángulos y unas volutas y unas cuentas, que ahora les puedo decir que son cuentas de jade y que las cuentas de jade vamos a ver que fueron representadas desde la época de los olmecas hasta los aztecas, ¿no? Vamos a encontrar que esas cuentas de jade están relacionados con todos los cultos a todas las deidades de la lluvia y todas las deidades que tenían que ver con el agua y la fertilidad. Y también lleva unas orejeras cuadrangulares. Entonces Chac era invocado para obtener abundancia en las cosechas. Por eso lo encontramos en todas las manifestaciones artísticas mayas, en la cerámica, en los códices, en la pintura mural, en la escultura y en la arquitectura, ¿no? Entonces, Chac moraba en cuevas y en cenotes, los cuales eran los portales de entrada al Xibalbá, que es el inframundo maya. Y acuérdense que las montañas y las cuevas para los mayas también eran los lugares donde se conectaba el cielo, la tierra y el inframundo, y donde se obtenía el agua, los manantiales, ¿no? Entonces, la montaña por sí misma y las cuevas y los cenotes ya tenían pues todo un simbolismo sagrado para los mayas. Y luego lo combinaron con este dios o deidad o señor que es el de la lluvia, ¿no? Así es que vamos a ver que hay siempre se discute sobre si es propio llamarle dioses a muchas de estos dioses o deidades,
por todo lo que significan. Entonces, digamos que si lo vemos en el sentido estricto, no representaba un dios como puede ser Zeus o alguno de los dioses pues griegos, que estas deidades, al menos en Mesoamérica, tenían muchos significados. No era una sola personificación, no era un solo personaje, representaba muchísimas cosas y es muy complicado explicarlo porque tanto en la historia como en la historia del arte, al arte precolombino y prehispánico se le ha estudiado desde el punto de vista occidental, desde la historia del arte alemana, desde la historia del arte francesa. Entonces, pues se pierden muchas cosas. Ahora que ya está resurgiendo, porque se han encontrado muchos sitios arqueológicos desde hace un par de décadas. En toda América se ha habido un resurgimiento de estudiar a la historia y al arte precolombino de todo el continente americano desde otra perspectiva. Entonces, pues sí, les podemos decir dioses y deidades, pero hay que tomar en cuenta que no es el mismo concepto de definición de los dioses como Zeus. Bueno, entonces, en las representaciones de Chak, vamos a ver que lo representan con una larga trompa. Y esta larga trompa tiene que ver con los animales que estaban relacionados con el agua, por lo que se ha visto en los estudios arqueológicos, antropológicos, porque han encontrado los huesos de estos animales en entierros y porque ven cómo se les representó. Y estos animales son las variantes del tapir, el tapir y la danta, que tienen una nariz prominente. Nada más que en los mascarones mayas que vamos a encontrar en varias ciudades como Chichen Itzá, como Uxmal, como Cabá, como Sayil, alargan mucho la trompita. En otras, no siempre, pero vamos a ver que en otras culturas y en otras etapas o en otros reinos mayas cortan la trompa, pero y se puede ver más claramente que es la de un tapir, porque las de los tapires y dantas no son tan largas hacia abajo, pero sí da la idea, ¿no? Entonces, siempre que vean ustedes en un edificio, templo, estructura maya, una figura que parece un rostro con trompa, es Chac, el señor de la lluvia, el dios de la lluvia, ¿no? Ahora, parece que está ensamblada y que es un rompecabezas que podemos ir armando. En realidad, este mascarón que estamos viendo, que ahora actualmente está en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, pero el lugar donde lo encontraron fue la ciudad de Cabá, en Yucatán, en México. Cabá, al igual que Chichen Itza, es una de las ciudades mayas que tiene mascarones del dios Chac por todas partes. Entonces, esta es de piedra tallada y parece que fueran partes que se fueron ensamblando. Ahora, en algunos lugares, en algunos sitios mayas, sí se fueron ensamblando partes y también se puede ver, por ejemplo, en las vasijas. Pero aquí, digamos que es un todo, pero como fue hecho con un orden geométrico, por eso es que apreciamos muy bien los rectángulos, los círculos, las semiesferas, estas volutas, se le dice a estas formas de aquí, de tal manera que sí parece, es muy esquemático y como que se hubiera ensamblado poco a poco. Llaman la atención los ojos. Los ojos ya los hemos revisado desde que empezamos a ver el arte olmeca,
fuimos viendo cómo poco a poco los ojos se fueron esquematizando. Al principio vimos esa influencia del jaguar y luego vimos cómo se le dio mucha importancia a los tímpanos, vimos cómo usaban la obsidiana. Entonces, esa parte de representar los ojos lo vamos a ver mucho en las representaciones de las deidades del agua. En este caso, pues el señor Chac, en lugar de una ceja flamígera, como vimos con los olmecas, aquí la ceja tiene una forma que se llama voluta. A esto le dicen voluta. Ajá. Y tiene estos círculos que son los que les platiqué al principio, que se llaman los chalchihuites, que son las cuentas de jade verde que eran muy apreciadas. Y luego está la boca, las fauces o el hocico. En realidad esto es la boca y esto que ven aquí son los dientes. De las comisuras de los labios vemos que salen otras volutas que también les dicen vírgolas, ajá, como que está rugiendo. Acuérdense que también vamos a ver que las entradas de las cuevas, los mayas y las distintas culturas mesoamericanas los representaban como fauces de monstruos que estaban abriendo el hocico y que rugían, ¿no? Entonces vamos a encontrar estas máscaras de Chac en la mayoría de las ciudades mayas que están en la península de Yucatán. Es un elemento arquitectónico, es decir, se estudia conforme parte de la arquitectura. También son conocidos como los mascarones narigudos, antes de que se supiera que eran el dios de la lluvia. Acuérdense que vimos algunos exploradores europeos que pensaron que eran elefantes. Entonces, también resalta este predominio de lo geométrico, la línea, el círculo, los rectángulos, los cuadrados, los triángulos, la semiesfera. Por otra parte, pues vemos estos elementos que vamos a ver en todo lo demás, que son ojos enmarcados, fauces, colmillos y lenguas que salen de las comisuras de los labios, ¿no? Aquí estamos viendo otro mascarón que está en una esquina. Esto es muy característico en Chichén Itzá. La trompa, ajá, que aquí está levantada hacia arriba, por eso pensaban que eran de elefantes. La trompa se va siguiendo hacia la frente, que vemos una flor. Los ojos están otra vez enmarcados en estas, les dicen anteojeras. Miren aquí. Es como si fueran unos anteojos como los míos. De hecho, me voy a mandar a hacer unas anteojeras de Chac o de Tlaloc, que ahorita van a ver las de Tlaloc, ¿no? Entonces, aquí están las anteojeras, los adornos, las fauces, los colmillos y estas volutas, vírgolas, lenguas que salen de las comisuras de los labios, ¿no? También estas cabezas de Chaco, mascarones, narigudos, se cree que tenían relación con la fertilidad, con los cultivos y que también tenían una relación, la posición en que los ponían en los edificios con los solsticios y los equinoccios, la arqueoastronomía. Ahora, estos son algunos ejemplos porque obviamente pues es un tema amplísimo. Aquí estamos viendo otra cabeza de un Chac que no tiene nariz. La nariz probablemente era pronunciada y se deterioró, ya no se le ve, claramente algo le pasó a la nariz, ¿no? Esta es una cabeza de Chac que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Es piedra tallada
y no es muy grande, mide 35 centímetros de alto. Pueden ver que falta la nariz, que es distintivo de Chac, pero vemos los ojos con sus anteojeras, enmarcados. De hecho, aquí, en lugar de ser una pupila dilatada, es como un signo o como una espiral. Vemos que también hay una flor en la frente, como vimos en el Chac anterior. Aquí tiene una flor. Y en lo que vendrían a ser las mandíbulas, no, mejillas, o pómulos, fíjense cómo tiene también unos adornos y en la otra figura también tiene adornos, ¿no? Entonces se unen las cejas con los pómulos de tal manera que parece un anteojo y les dicen en la historia del arte se conocen como las anteojeras de Tlaloc o anteojeras de Chac, y luego vean la boca. Aquí no parece el hocico o las fauces de un animal, sí se ve como una boca humana, pero fíjense cómo quedan en evidencia los dientes y las vírgolas o lenguas que salen de las comisuras de los labios. Esta es una de las maneras o una evolución que tuvieron la lengua bífida que vamos a ver en otras representaciones de Tlaloc, por ejemplo. Y tiene sus adornos, sus orejeras, que también es algo característico del dios Chac y Tlaloc. Entonces vimos a Chac maya y ahora estamos viendo la versión zapoteca del Señor de la Lluvia, que es Cocijo. Es C-O-C-I-J-O. Ya nos va a tocar la clase que sigue a estudiar a estas dos extraordinarias culturas mesoamericanas que poblaron lo que actualmente es Oaxaca, los zapotecas y los mixtecas. Y Cocijo en particular fue venerado por los zapotecas, pero el culto continúa hasta hoy en día. Hay muchas representaciones del dios Cocijo, eh, lo representan de pie, sentado en flor de loto, sentado abrazando sus piernas. Entonces, yo les traje dos representaciones nada más para alcanzar a ver otras deidades. Cocijo es importantísimo, también es, digamos que estas deidades del agua tienen relación, pero a la vez son diferentes. Es como si fueran de diferentes dimensiones de lo mismo. Entonces, como la trompita. Aquí estamos viendo que a Cocijo también lo representan con una trompa, pero es diferente. Sí lleva las anteojeras, sí lleva una fauce de estilo animal, unos colmillos que vamos a ver cómo vienen de la serpiente, la lengua bífida, las orejeras prominentes con adornos y un tocado. Entonces, Cocijo es la divinidad zapoteca de la lluvia y la tormenta, comparable a Chac y a Tlal. Lo representan mucho así como lo estamos viendo en cerámica, en vasijas que se enterraban en ofrendas, en pirámides, con el cuerpo humano y el rostro fantástico. No se sabe si es un animal o qué es, le dicen antropofantástico, y lleva en sus manitas una vasija. Y lo que lleva en esta vasija es un brote de maíz. Y es que, pues obviamente, la lluvia trae vida, cuando no es en abundancia y en tornados y eso trae vida, brotan
los alimentos, las plantas, los vegetales que después darán sustento a todas estas poblaciones, ¿no? Entonces tiene el maíz brotando y esto que ven aquí es agua saliendo. Y vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo del curso cómo representaban, por ejemplo, el agua, los truenos, la tierra, con formas muy reconocibles, ya que uno empieza a ver todas estas obras, ¿no? Los artistas como que se ponían de acuerdo. Y estas figuras pues se han ido estudiando cada vez más y más, es lo que les he platicado. En los años 70 había dudas de quién era, ya para los años 90 ya se tenía muy bien estudiado qué glifo zapoteca representaba cosijo y qué glifo mixteca eh, simbolizaba la evolución de este dios que va a ser otro que se llama Sawi, que ya lo veremos en la clase que sigue. Y entonces ya se han podido ir poco a poco estudiando, traduciendo los glifos zapotecas y mixtecas e ir entendiendo qué deidades son las representadas en las vasijas y en las esculturas, en los entierros de Monte Albán, por ejemplo, que estas vasijas, esta en particular, pues fue encontrada en los entierros de Monte Albán en Oaxaca, México, ¿no? Cosijo no solamente representaba la lluvia, como les dije, ¿no? Representaba también al rayo y era como una entidad múltiple que fecundaba la tierra. Cosijo era el dueño del monte, de los animales, de las plantas y representaba los aspectos positivos y negativos de todo esto que les he platicado. Por ejemplo, el rayo. El rayo por un lado es que viene la lluvia y por otro lado puede traer la muerte, ¿no? Entonces, a Cosijo se le veía como una deidad benevolente y colérica que tenía que ver con el agua y la tierra, que tenía que ver con lo intempestivo o con lo tempestivo, lo cíclico, que podía ser acuático o ígneo, es decir, de la tierra. Es decir, vemos esa dualidad, que es algo que encontraremos mucho en el arte prehispánico. Además, Cosijo era un fenómeno natural. Alude al rayo que vemos en el cielo, al rayo que cae, al rayo que cae a la tierra, también el trueno, cuando oyen que truena el rayo es Cosijo. Entonces es la fuerza natural del rayo como fenómeno físico. Cuando truena el cielo, está hablando Cosijo. Cuando un rayo golpea la tierra, está golpeando Cosijo. Cuando este rayo hiere a alguien o por ese rayo hubo un incendio y se quemó la parcela o algo, es un castigo de Cosijo. Entonces ven cómo tiene todo estos significados. Aquí estamos viendo otra variante del dios Cosijo. Esta también es una vasija, la otra también. Estamos hablando de cerámica, barro, que se pone a coser, que se pinta, se moldea y se ofrenda y se entierra, ¿no? Y aquí estamos viendo esta figura que tampoco está en México, esta está en el Museo Real de Ontario en Canadá, data por ahí del 700 después de Cristo. Y aquí estamos viendo cómo la anteojera aquí es una ceja que tiene esta forma rectangular. Vemos que la trompa es un tanto distinta
pero también es prominente, es como si tuviera una nariguera, que así se les llama nariguera. El hocico, bueno, boca, porque este sí tiene una forma más humana, está como enmarcado, es como si tuviera un adorno, y podemos ver aquí la lengua bífida, tiene un tocado con penacho y con un rostro, y en las manos lleva 2 maíces. Estos son maíces. Es la relación que les digo del agua con la fertilidad, del agua con el maíz, que era el principal alimento para todas estas culturas. Y todas estas variantes artísticas las vamos a encontrar. Indudablemente no podemos hablar de un solo estilo en una cultura. Digamos que los zapotecas tenían varios estilos, que los mayas tenían varios estilos, incluso en Teotihuacán, que fue una cultura que pues prosperó 700 años, encontramos varios estilos, ya no se digan otras como todas las que hablaban náhuatl, pues duraron más tiempo, de tal manera que podemos encontrar muchas variantes en la representación de Cosijo, muchas variantes en la representación de Chac y obviamente muchas variantes en la representación de Tlaloc. Aquí estamos viendo una pintura mural de Teotihuacán. Ustedes ya lo primero que ven es el color rojo, todo el simbolismo que tiene el color rojo. Y también ya vieron cuando vimos en alguna clase la pintura de Cacaxtla y de Bonampak, que tenían una técnica excepcional, las culturas precolombinas para pintar las paredes. Y aquí estamos viendo a Tlaloc representado con sus anteojeras, con este adorno de voluta en la boca, con el rayo en una de las manos, con un tocado que ya está medio borrado. Y bueno, en Teotihuacán abundan las representaciones de Tlal. Hay muchas, tanto en las pinturas murales, como en la arquitectura, como en la cerámica, en la escultura, y pues obviamente podemos ver que las características de la indumentaria las vemos desde Teotihuacán, y de Teotihuacán se pasaron a Tula, a los toltecas, y de los toltecas se pasaron a los mexicas, a los aztecas. Entonces, los orígenes ya que vamos a ver de representación de Tlaloc, típicas mexicas, vienen desde Teotihuacán, aunque podemos rastrear este hilo, estos antecedentes desde los olmecas, como vimos en las clases anteriores. Aquí estamos viendo un Tlaloc guerrero de Tula. Este es de Tula, este Tlaloc, y miren cómo está estas formas geométricas que recuerdan a los atlantes de Tula, muy esquemático y cuadrado el tocado de la cabeza, el torso que parece que lleva un chaleco de estos de concha que los protegían a los guerreros, que lleva cubiertas las piernas. Este estilo geométrico, esquemático es típico de Tula. Ajá. Y bueno, según el doctor Alfredo López Austin, que murió hace muy poco, un gran antropólogo, arqueólogo que escribió muchos libros sobre el arte mesoamericano, señalaba que como creador, Tlaloc lo fue de la luna, del agua y de la lluvia. Fue también uno de los 4 soles cosmogónicos que precedieron al actual quinto sol y participó en la creación del sol y de la luna en Teotihuacán. Se le ha visto como dios de la estructura del mundo, para que vean su importancia para
todas estas culturas y que sigue vigente hoy en día en su carácter de columna que separa la tierra de los cielos. En eso es la estructura del mundo, así. El axis mundi, que vimos, que ya les he platicado en otras clases, que la montaña es un axis mundi. Bueno, Tlaloc que en este tipo de representaciones también lo es. Era el dios del inframundo, eh, era Chana, el señor de la montaña, jefe de los muertos, dueño de la riqueza subterránea y de los animales salvajes. Y Tlaloc se encuentra en las fuentes como guardián de la milpa. Eh, y sí, a todas estas deidades se les sigue rindiendo culto. Y ya vamos a llegar a toda esa anécdota del Tlaloc que está en el Museo Nacional de Antropología, que cuando lo llevaron del sitio donde estaba hacia el museo cayó un diluvio. Bueno, suele pasar ese tipo de cosas con estas esculturas e imágenes. Es difícil de explicar. En realidad, toda la historia del arte prehispánico se centra mucho en las formas, en el simbolismo, en la técnica, pero hay todo ese aspecto que todavía pervive en nuestros indígenas, que es paranormal, inusual, extraño, que es difícil de explicar. Bueno, pues eso se vive muchísimo con estas imágenes prehispánicas. Hay muchas anécdotas alrededor de todas estas piezas y pues Tlaloc efectivamente tiene mucha relación con el agua y la lluvia. Fíjense que tiene relación solamente, no solamente con los fenómenos meteorológicos, sino también con que siempre haya agua, que siempre haya la corriente del río que no se seque. Entonces, el hacer actualmente imágenes con este estilo y enterrarlas al lado de los arroyos y todo eso, se sigue utilizando. No sé si han oído hablar de que hay gente que pone unos cuchillos enterrados que para que no llueva y cosas así. Bueno, pues lo mismo pasa con estas imágenes, ¿no? Aquí estamos viendo este Tlaloc que también es tolteca, que es una cerámica modelada polícroma, pero fíjense cómo llama la atención el color. Esta cerámica en particular tiene la característica de que fue pintada post cocción. Normalmente hemos visto que la cerámica, antes de que se ponga en el horno a cocer, en lo que hemos visto, se pintaba con engobes, que era el mismo barro con pigmentos, y luego se ponía en el horno. Y una vez que estaba cocida la pieza, se sacaba y a veces se pintaba o no, ya tenía el color. Este en particular fue pintada después y por la técnica, porque estaba en un entierro, por cómo se ha mantenido, quien lo encontró y todo eso ha mantenido el colorido que normalmente se pierde, ¿no? Está en el Museo Nacional de Antropología, mide más o menos unos 21 centímetros y vemos cómo representan a las anteojeras. Cuando esta voluta está abajito de la nariz, le dicen bigoteras. Entonces tiene sus anteojeras, su bigotera, los colmillos, las orejeras, el penacho o tocado y el cuerpo vestido con plumas. Y aquí estamos viendo este Tlaloc de piedra que está en un museo de Berlín eh, y que me encantó porque aquí pueden ver la relación de Tlaloc con la serpiente. El complejo simbolismo de la serpiente está relacionado con Tlaloc. La sangre que de la serpiente simboliza
la fertilización de la tierra. Entonces aquí estamos viendo cómo los ojos y la boca son dos serpientes enroscadas. Aquí están viendo una cabeza de serpiente y aquí están viendo la otra cabeza de serpiente. Esto ya lo hemos visto en otras piezas, igual de otros cursos, no me acuerdo si en este, cuando vimos el llamado calendario azteca, tiene estas dos cabezas que se juntan. También Coatlicue. Entonces, al juntarse estas dos cabezas, fíjense cómo se ven los colmillos. Y estos colmillos son los que vamos a ver representados en varios estilos mesoamericanos para representar a Tlaloc, ¿ven? Tiene que ver con las serpientes. Y dos serpientes que se unen es la dualidad, la unión del cielo y la tierra, la unión del agua y la tierra. Y fíjense cómo el cuerpo de la serpiente forma los ojos. Y otra serpiente enroscada, la nariz. Y la serpiente tiene mucha relación con el agua. Esta en particular también tiene un adorno en la cabeza que también puede ser el cuerpo de la serpiente, aunque aquí tiene un nudo. Y las cuerdas con nudos también las vamos a ver en representaciones de deidades del agua. Y aquí vemos que tiene un penacho, unos adornos atrás de la oreja que parecen ser plumas de animal, ¿no? Entonces vemos la serpiente aquí muy evidentemente, los colmillos, las orejeras prominentes, el penacho. Es una figura antropofantástica porque por una parte vemos las piernas, las manos, ven cómo está sentadito, pero tiene las manos deteniendo las rodillas y la cabeza pareciera una máscara, como ya hemos visto en otras representaciones de Tlaloc, Cosijo y Chac. Y este elemento arquitectónico estaba adornando Teotihuacán. La mayoría de las piezas ya no están en Teotihuacán, están en el Museo Nacional de Antropología. Es la versión como los mascarones de Chac en Chichén Itzá. Bueno, así esto que se considera la boca de Tlaloc. El labio superior, la bigotera, los colmillos y la lengua bífida. Ahora fíjense, estos colmillos tienen unas perforaciones, digamos que en la encía. Esto es importante que lo vean ahorita porque en algunas esculturas se han perdido los colmillos, pero sí vemos esas perforaciones que nos indican que ahí en antaño hubieron colmillos. Son piezas muy grandes que miden más de 1 metro, talladas en la piedra y que estaban en sitios estratégicos en Teotihuacán, así como sucedió con los mascarones de Chac. Pero esta parte esquemática que ustedes pueden ir viendo cómo los artistas iban haciendo cada vez más, iban resumiendo más las formas para que con ver esto ya supieras que tenía relación con Tlaloc y la lluvia y la fertilidad y las ofrendas y todo el culto hacia el agua, ¿no? Y aquí estamos viendo pues una urna que por supuesto hay miles, cientos de miles de urnas y vasijas con la forma de Tlaloc, con forma de Tlaloc como con anteojeras, con nariguera o trompa, con fauces o boca, con colmillos o lengua bífida,
con orejeras, con un tocado en la cabeza. Y estas urnas obviamente contenían elementos que representaban el agua y eran ofrendas que pues estaban enterradas en todas las pirámides y llevaban por lo general estas cuentas de jade verde que tenían que ver con la fertilidad del agua, el maíz. Todavía hasta la fecha, como les decía, se siguen haciendo ceremonias para honrar a Tlaloc, a Cosijo, a Chac. Indiscutiblemente muchos de estos recipientes llevaron agua también, ¿no? Entonces, la sala 5 del templo, esto es en el Museo Nacional de Antropología, es una vasija, se pueden ver los rastros de color y es una vasija grandecita. Esta es la más famosa de Tlaloc, que está en el Museo del Templo Mayor, que está en el centro de la Ciudad de México. Y de hecho, si ustedes quieren adentrarse aún más en todo esto sobre Tlaloc, bueno, pues el Museo del Templo Mayor tiene una sala, la sala 5, dedicada específicamente a Tlaloc. Y ahí les explican todas estas diferencias, todas estas partes dentro de la historia de Tlaloc, de que si tiene que ver con el rayo, que si tiene que ver con la cueva, que si tiene que ver con la montaña, que si tiene que ver con el inframundo, que si tiene que ver con el maíz y todo eso, ¿no? Entonces es una urna de cerámica que todavía tiene el color azul turquesa que se ha mantenido, que es aproximadamente del siglo XV, que mide más o menos 30 centímetros de altura, la olla Tlaloc. Tiene las anteojeras, aquí fíjense que no tiene la trompa, ya es una nariz. Tiene las fauces, los colmillos, la lengua bífida, las orejeras grandes. Siempre que vean estos círculos alrededor de los ojos, seguramente tiene que ver con Tlaloc o Cosijo o Chac, ¿no? Porque son las deidades principales, aunque hay otras deidades en relación al agua, ¿no? Vemos las formas geométricas en las representaciones de Tlaloc. Eh, y fíjense cómo eh, la montaña, sobre todo las montañas que tienen cuevas, como las que están, por ejemplo, en toda el sur de México, la península de Yucatán, Centroamérica, tienen cenotes o manantiales. Entonces, las montañas se consideraban los grandes recipientes del agua. Y en muchos mitos se decía que ahí los sirvientes de Tlaloc, que eran los tlaloques, llenaban vasijas de agua y eso es lo que hacía llover. Entonces, cuando había sequía, los mayas y otras culturas también, los mexicas, los zapotecas, llevaban ofrendas, urnas, como para decir, miren, no ha llovido, tengan para que hagan llover. O sea que hay que retomar el culto a Tlaloc ahora que estamos sin agua. Y fíjense cómo ya viendo en detalle la urna, pues ya vemos diferencias en lo material, en la brillantez del color, en los diseños de las anteojeras, de la trompa, esto de la nariz, y que creo que no les traje ningún ejemplo. Hay algunos donde la nariz tiene evidencias como si fuera la serpiente bajando. Entonces, pues ya no es la nariz del tapir que vimos, como aquí, ¿no? Que está hecha nudito, sino que es la serpiente bajando, ¿no? Entonces, aquí lo tiene ahí en la decoración. Entonces, aquí vamos a ver este Tlaloc Totonaca.
es decir, de Veracruz, de la costa del Golfo. Está sentado, podemos ver que el cuerpo es antropo, tiene la forma antropomórfica humana, pero otra vez la cabeza es como si fuera una máscara, está sentado con los brazos entrecruzados, tiene las anteojeras, la nariz, la bigotera, de la boca salen los colmillos de la serpiente, vemos las grandes orejeras y el tocado. También es cerámica, 79 centímetros de alto, ya casi no tiene rastros de color, pero tenía blanco, rojo y negro, que es lo que les platico, que el anterior, esta vasija es una de las más conocidas representaciones de Tlaloc porque permanece aparte el color, que si no han ido, pues vayan al Museo del Templo Mayor porque ahí pueden ver el color en vivo, que obviamente cambia cuando uno lo ve en la fotografía. Y aquí estamos viendo un esquema de Miguel Covarrubias de 1946, ya se los había enseñado cuando vimos a los olmecas, que muestra la posible evolución de los dioses mesoamericanos de la lluvia a partir del prototipo olmeca, del rostro olmeca, de ceja flamígera, de la boca hacia abajo, la nariz ancha. Bueno, decía Miguel Covarrubia, él tenía su versión que decía que este rostro tenía que ver con la serpiente más que con el jaguar. ¿Se acuerdan que les dije que estaban esas dos versiones, el jaguar y la serpiente? Y aquí podemos ver los mascarones mayas, aquí con la trompita. Aquí pueden ver los mascarones olmecas, los teotihuacanos, estos de aquí son teotihuacanos. Aquí estamos viendo los mexicas. Ajá, entonces, ahí pueden ver la lengua bífida. Fíjense en este se parece mucho al olmeca. Ajá, fíjense cómo lo flamígero se vuelve en esas volutas que habíamos visto y le añaden la lengua bífida. Entonces, bueno, es una posibilidad. Lo que sí les puedo decir es que efectivamente cuando uno se pone a estudiar en general al arte precolombino, encuentra uno como que un hilo conductor y como que una evolución. Y esto mismo se agrega a todo el continente americano, ¿eh? Como que hubo una relación ahí que obviamente todavía no se ha estudiado. Tomen en cuenta que el Museo Nacional de Antropología se fundó en 1964 y que los estudios propios del arte, de la historia de Mesoamérica, en el caso de México, empezaron en los años 70. Entonces todavía estamos en pañales en cuanto a todo esto. Y aquí, viendo el códice borbónico, pues vemos la típica representación de Tlaloc con forma humana, con sus distintivos en el atavío, que es la anteojera, la nariz prominente o bigotera, los colmillos, la vírgula, y aquí lleva una serpiente en la mano para representar al rayo. Y bueno, ya que lo estamos viendo, lleva una sandalia. Este tipo de sandalia la vamos a ver en la mayoría de los códices. Vemos cómo lleva una falda, un taparrabo. eh, este parece un keshkemit, pero no es triangular, es otro tipo de vestimenta. Y lleva unos adornos en la cabeza como este que está aquí, que se llama Zacatapayoli, que quiere decir bola de zacate,
donde se clavaban espinas y punzones de hueso ensangrentados. O sea, alguien se hizo un sacrificio y ahí se ponían. Y esta bolita de zacate representaba una cueva o un cerro que se fecundaba por medio de estos instrumentos de autosacrificio. Ujú. Me parece interesante porque los objetos le daban un poder al objeto, se hacían sus sacrificios con sangre, lo ponían ahí y esto ya en lugar de ir al cerro, tenían estas bolitas ahí, ¿no? Y bueno, que tiene que ver y no tiene que ver. Es maya, pero también lo encontramos en otras culturas, en los toltecas. Nosotros conocemos el chacmol maya, pero los vimos hay Tula, en Teotihuacán, en Tula, en todas las culturas que hablaban náhuatl. ¿Qué es esta forma de representar al Chac? Semi-recostado, con una forma humana, el cuerpo es humano, que tiene las piernas flexionadas, una cabeza girada y en el abdomen un recipiente. A este tipo de figuras se les llama chacmol. Como les decía, los más conocidos son los mayas, pero este que estamos viendo es mexica. Fue encontrado en el Templo Mayor. Es piedra de basalto, ronda por ahí del 1250 después de Cristo, ¿no? En estas figuras resaltan varios aspectos. Por un lado, la posición llama mucho la atención. Por otro, los adornos. Estos adornos son cuentas de jade verde, que ya les he platicado que tenía esta relación con la fertilidad del agua y el maíz. Vemos que el rostro parece más humano, aunque tiene, en este caso, sus anteojeras, la nariz fue destruida, seguramente llevaba una nariguera. Vemos la boca que en lugar de bigotera aquí tiene como un adorno enmarcando las dos lenguas que salen de la boca, las orejeras enormes, un tocado con penacho, y luego está este recipiente que es el huauchicali, que es el recipiente donde se hacían las ofrendas, y lo lleva sobre el estómago. ¿Mm? Estas cuentas de jade se llaman chalchihuites y estos chalchihuites los vamos a ver representado en todas las culturas mesoamericanas. Este es el chacmol más conocido, es el chacmol de Chichen Itzá, que ahora se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y que data más o menos del 1250 después de Cristo. Vamos a ver que tiene pues muchas diferencias con otras deidades del agua que hemos visto. Fíjense en la posición abdominales, las piernas flexionadas, vemos la sandalia, unos adornos en las piernas, vemos cómo lleva un recipiente pequeño, ya no es el Paushikali, pero tiene las manos sobre el abdomen con varios brazaletes, un pectoral, y esta es la parte del estilo tolteca. Recuerden, para los que ya tomaron el curso anterior conmigo, que los toltecas influyeron a los mayas de Chichen Itzá. Entonces hubo una relación y por eso es que la cabeza nos recuerda a los atlantes de Tula. Fíjense en las grandes orejeras rectangulares y en el tocado con distintas bandas. Ahora, el rostro es humano. ¿Mm? Vemos los ojos, la nariz y la boca. Aquí no hay anteojeras, ni nariguera, ni fauce, ni nada. Uh -huh.
pero la situación en la que fueron encontrados todas estas piezas, ya sea en Chichen Itzá, ya sea en Tula o en Templo Mayor, nos dejan en evidencia que tenían una relación con Tlaloc o Chac, es decir, con las deidades del agua. Este Chacmol fue descubierto en 1873 por este viajero explorador de origen francoamericano, Augustus Le Plongeon. Él, junto con su esposa Alix Dixon, se centró en Chichen Itzá, estudió, exploró el sitio. Cuando descubre la pieza, decide llevársela eh, y no lo consiguió. Se la estaba llevando a Filadelfia y se puso las pilas el gobernador de la zona y lo incautaron. Y de hecho la pieza estuvo presa, el Chacmol, ahí en un pueblo abandonada, hasta que el Museo Yucateco decidió resguardarlo en 1877 y después se lo llevaron al Museo Nacional de México, que es el antecedente del Museo Nacional de Antropología. Ese Museo Nacional de México duró desde el siglo XIX hasta 1963 y estaba en el centro y ahí tenían medio acomodadas, arrumbadas todas estas piezas prehispánicas. Y pues obviamente en 1964, cuando se inaugura el Museo Nacional de Antropología, se llevó a la Sala Maya y ahí es una de las piezas estelares. Pero volviendo a Tlaloc, aquí tenemos a Tlaloc de Huatlinchan. Es este gran monolito que está a la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. El dios de la lluvia y el rayo, que representa también a la nube, y fue hallado semienterrado, acostado, más bien enterrado y acostadito, este gran monolito a un costado del arroyo de San Miguel Cuatlinchan. Por eso se conoce como el Tlaloc de Cuatlinchan. Fue excavado en 1903 por el arqueólogo Leopoldo Batres. Miren, aquí está. Sí, cuando lo fueron excavando, aquí está la pieza antes de restaurarse, porque fue restaurada en 2014. Aquí todavía, creo que ya está restaurada en esta imagen. Entonces es una pieza que ha sido pues erosionada con el paso del tiempo, que estaba en un lugar muy especial, que los lugareños le tenían un especial cariño, que tenía toda esta relación con el agua, la fertilidad, y que ya estaba dañada. Se lleva al Museo de Antropología y curiosamente se ha erosionado o se fue erosionando muchísimo por el agua. Hay que tomar en cuenta que pues la Ciudad de México ha pasado por unas etapas de contaminación durísima y la lluvia ya es lluvia radioactiva. Bueno, ya trae cosas, ¿no? Entonces la lluvia es lo que más se empezó a deteriorar muchísimo esta gran escultura y se tuvo que restaurar y restaurándola se encontraron unos grabados por aquí abajo, se vio que aquí, ven estas perforaciones, había colmillos, que tenía una nariguera que se perdió, que tenía las anteojeras que se perdieron, que aquí están las orejeras, el tocado, o sea que sí es Tlaloc, ¿no? Pesa 167 toneladas. Mide más de 6 metros de alto, 4 metros de ancho. Es una piedra tallada por percusión. Como les decía, está en la fuente, que también ya estaba a ras del agua y se vio cómo le estaba dañando y ya se puso en una tarima y ya se le hicieron restauraciones tomando en cuenta el menor daño posible
y que esas restauraciones que se pudieran quitar fácilmente para por si avanza la tecnología, que no haya problema alguno, ¿no? Aquí está la pieza antes de restaurar, aquí está el lugar donde empezó a ser donde fue desenterrado y pueden ver que estaba acostado en la pieza. Aquí se ve cuando llegó en 1964 al museo, fue llevado de Coatlinchan, ahí al bosque de Chapultepec. Nada más fue entrando la pieza a la Ciudad de México y pueden encontrar todo el chisme, pues en todos los periódicos, en YouTube y eso, porque cayó un diluvio y toda la gente salía a ver cómo iba el monolito y todo el mundo decía, pues sí, trajeron al Tlaloc que ahora a ver qué va a suceder con nosotros porque ya no va a dejar de llover. Mucha gente, al igual que con muchas otras esculturas del Museo de Antropología, le sigue llevando ofrendas y siguen pidiendo por tal cosa, etcétera. Entonces, no crean que se perdió el culto hacia estas piezas, ¿no? Aquí pueden ver cómo lo están restaurando al Tlaloc de Coatlinchan, figura estrella del Museo Nacional de Antropología. Y también en el Museo de Antropología está nuestra última deidad que vamos a ver en la clase de hoy, que es la Chalchiutlicue, la que tiene su falda de jade. Para los mexicas, esta es un monolito teotihuacano que mide 3 metros 19 de altura, eh, que pesa 16 toneladas, que fue encontrado en Teotihuacán y en 1888 se trasladó al Museo Nacional en el centro de la Ciudad de México. Y cuando se funda el Museo de Antropología en 1964, ahí se lleva. Pero al estar en Teotihuacán, influyó también a los mexicas. Ya les dije que los mexicas, su cosmovisión, el estilo artístico, conclusiones culturales y todo eso provienen de Teotihuacán y de los toltecas, ¿no? Entonces vemos aquí cómo representaron a esta diosa de los lagos, de las aguas horizontales, no de las que caen del cielo, de las corrientes de agua, de los lagos, de los ríos, de los mares, de los manantiales. Fue considerada la más importante protectora de la navegación costera, eh, de los nacimientos. Todavía es costumbre de muchos indígenas llevar sus cuentitas de jade al río y presentar a sus bebés, sobre todo si son niñas, para que sean fértiles, para que les vaya bien y tengan buena suerte. Y se considera pareja de Tlaloc, porque ella también rigió sobre el Tlalocan, ya lo veremos algún día tal vez, fue el paraíso. Ya se los mencioné, de hecho, en la pintura mural vimos algún ejemplo del Tlalocan, teotihuacano. Resulta que es el paraíso, ¿no? Donde van todos los que murieron por accidentes relacionados con el agua y los rayos y enfermedades que tienen que ver con el agua. Y entonces en ese paraíso, que además es el lugar donde vive Tlaloc y rige, también vivía ella. Entonces, para algunos es la esposa de Tlaloc y para otros es la hermana de Tlaloc. En Teotihuacán se han encontrado grandes monolitos de Chalchitlicue y muchas imágenes las vamos a encontrar de esta deidad tanto en el Imperio Azteca, el Imperio Mexica, como en otros lugares, ¿no? Entonces, eh,
También estaba relacionado con todo lo líquido y tuvo que ver en toda esta leyenda de la cosmovisión mexica. Ella alumbró al cuarto sol en la era de 4, cuando durante su reinado el cielo era de agua, la cual cayó sobre la tierra, hubo un gran diluvio, los seres humanos se transformaron en peces. Entonces, bueno, hay toda una historia con Chalchiutlicue y pueden ver la representación bastante geométrica, el tocado con la B, con la V. ¿Se acuerdan que vimos cómo con los olmecas había una V en la cabeza y que tiene que ver con el brote del maíz, los sembradíos? Vemos cómo tiene el rostro cuadrangular, las orejeras, lleva un quechquemit, que es como la capita, cuentas con los chalchihuites, estas cuentas de jade, su falda, siempre la falda, siempre bien vestida, bien adornada. Aquí la pueden ver semienterrada ahí en Teotihuacán por la pirámide de la Luna. Pueden ver cómo está aquí un explorador y un niño contemplando la imagen. Y estas figuras enterradas pues fueron desenterradas, llevadas a los museos. Y vamos a ver otras versiones, antes ya vamos a terminar, otras versiones de Chalchitlicue que están en distintos museos, pero para que se den idea de que sí había un estilo para representarla, con rostro humano, ataviada como una noble. Aquí fíjense, ay, sus piecitos, miren la planta de los pies y los deditos. Aquí ven los deditos y tiene los pies, se está sentada sobre sus piernas. La representan con rostro humano, las orejeras o el tocado llevan los chalchihuites y borlas. También el quexquemit lleva unas borlas y la falda y la representan muy elegante porque era la diosa que simbolizaba la pureza, la preciosidad del agua del manantial, del río, del lago, que se usaba para regar todos los campos, entonces la representaban lo más bellamente posible. Era el ideal de la juventud fértil. Ajá, era como, por eso tenía que ir bien vestida. Fíjense en esta otra versión de Chalchihuite, Chalchitlicue, cómo tiene este rostro con esta expresión tan especial que le dicen el rostro de la mujer que refleja el ethos, es decir, la templanza. Y pueden ver cómo está muy bien vestida por enfrente, por atrás, eh, y pues sí, como les digo, esta diosa se sigue venerando hasta hoy en día. Siempre la representan muy bien vestida, con su peshkemit, con sus adornos, con con cuerdas en la cabeza, anudadas en el tocado, en algún lugar. Fíjense la falda de jade, aquí con los adornos. Los chalchihuites, que son las cuentas de jade, también se representan como rombos. Y fíjense aquí cómo estas cuerdas de adorno de atrás parecieran unas serpientes. El quexquemit liso, pero lleva también los chalchihuites. Entonces, esta es las representaciones de esta deidad tan venerada. Por último, vemos la representación en dos códices. Aquí está el códice Borgia. La vamos a encontrar representada en casi todos los códices prehispánicos. La representan con nariguera bien vestida y de ella, casi que de sus enaguas, sale un torrente de agua. Y el torrente de agua son los ríos, los lagos, sobre todo los ríos. Y esos ríos traen vida y muerte.
Vida, porque gracias a ese río puedes cultivar y tener tu agua para sobrevivir. Pero también la muerte, porque si llueve mucho, aquí ven esta versión de Chalchiutlicue en el Códice Borbónico. Ven cómo de su enagua sale el agua y órale, contra todos. Y bueno, pues en esta hora traté de mostrarles algunas deidades relacionadas con el agua. Vimos pues la pintura en los códices, pintura mural. Como pueden ver, estas deidades son importantísimas para las culturas prehispánicas. Espero que les haya gustado la clase de hoy.